Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Yo sé que tienen muchas ganas de darse abrazos, saludos, y eso es bueno, pero es un poquito más rápido. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como ya dijo el hermano Saúl, el pastor está de vacaciones, está visitando a su papá, a su mamá, allá donde ellos residen, y ellos son pastores también. Pero el servicio del papá del pastor Jonathan empieza a las 6 de la tarde, así es que él está ahorita sentado en la televisión o en el celular viendo a través de YouTube lo que está pasando aquí. Y en esta ocasión, hermanos, pusimos una cámara acá enfrente para que él esté a tanto de todos los que se duermen. Él va a estar ahí contando y poniéndole una rayita. Oh, él es el mismo que se duerme todos los domingos. Vamos a tener que predicar un poco más sobre el no dormirse en el servicio. Y les manda muchos saludos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. En esta mañana tengo un mensaje para la congregación y se llama La Gran Misericordia de Dios. La Gran Misericordia de Dios. Y como introducción quiero decirle que el libro de Jonás es una de las historias bíblicas más conocidas del Antiguo Testamento, recordada como el gran pez que se tragó a Jonás, ¿verdad? Todos sabemos esa historia, y esa historia es enseñada en la escuela bíblica de vacaciones y también es enseñada en la escuela dominical infantil. Este libro de Jonás, hermanos, contiene grandes principios bíblicos que nosotros como congregación debemos de estar recordando día con día, hermanos. La grey cristiana no debería de apartarse de la enseñanza que viene a través del libro de Jonás. Aquí en el libro de Jonás, el foco principal de la enseñanza no es la vida del profeta, no es ese profeta que desobedeció al Señor y fue tragado por un pez, y se hacen historias muy bonitas, infantiles, sino más bien este libro habla de la persona del Dios Todopoderoso, soberano, misericordioso, bondadoso y paciente. ¿Quién creen ustedes eso, hermanos? Amén, hermanos. Jonás es diferente a los demás libros proféticos. Sabemos que Jonás forma parte de la sección de los libros de los profetas menores. Y el libro de Jonás, hermanos, es diferente a todos los demás. Dice un autor referente a esto: todos los profetas tenían un mensaje de parte de Dios que comunicar. La mayoría de ellos lo transmiten por lo que decían ellos mismos. Ellos mismos recibían el mensaje de Dios y lo transmitían a quienes deberían de transmitirlo. Pero en cambio Jonás, él lo hace principalmente de una manera no verbal. El mensaje de Jonás lo hace a través de lo que le sucedió a él. La historia que contiene el libro de Jonás ha sido descalificada de ser real por muchas personas. Consideran que lo que narra es demasiado fantasioso para ser cierto. Y quizás algunos de nosotros, cuando leímos el libro de Jonás, pensamos de una manera: esto es más fábula que realidad. Como un gran pez se come a una persona y vive dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, por ser una historia así, tiende a ser descalificada por muchas personas. Pero vamos a ver algunos versículos dentro de la misma palabra de Dios
que dan su veracidad a que el libro de Jonás es realidad. Y uno de esos libros históricos del Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, que es el capítulo 14 y versículo 25, habla precisamente de Jonás. Es un libro histórico, habla de historia, habla de Jonás y dice así, segunda de Reyes 14, 25. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Ahí está Jonás en el libro histórico, hijo de Amitai. Así empieza también el libro de Jonás, igual que con esa oración. Dice, profeta que fue de Gad Efer. De manera, hermanos, que se corrobora por otros libros históricos en la misma Biblia que Jonás fue un personaje real, que ministró en un lugar real que existe, bajo un gobierno de un rey realmente que existió. Y el libro menciona detalles históricos, geográficos, de una manera que encajan que esto no es una alegoría, es decir, que no es algo ficticio. Aún más, hermanos, Cristo mismo lo trató como un libro histórico y no como una alegoría. Cristo mismo hizo referencia a lo que sucedió con Jonás. En Mateo 12, versículo 38 al 42, Jesús habla y hace referencia a Jonás y una relación con Cristo mismo. Y dice así en Mateo 12, 38, 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿No les viene a la mente algo que sucede actualmente? Muchas personas tienen la actitud de no creer y quieren una señal para creer. Así estaban diciéndole al Señor los escribas y los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 39. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Es decir, no había fe. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nuevamente Jesús mismo hace referencia a Jonás y de lo que le sucedió principalmente a Jonás. Dice versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús refiriéndose a sí mismo. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y ella, he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús mismo diciendo, más que Salomón y más que Jonás. Entonces, hermanos, la experiencia de Jonás fue realmente real y la de Jesús también. Se ha querido desacreditar el libro de Jonás, principalmente por los ateos, escépticos y personas que no quieren darle credibilidad a la Biblia, pero la misma Biblia es verdad de tapa a tapa.
La misma Biblia se interpreta a sí mismo y tiene cómo respaldar las cosas que dentro de la misma Biblia se expresan. Un verdadero hombre estuvo en el vientre de un verdadero monstruo marino durante 3 días reales, dice así el libro de Jonás. Jesús dijo: como estuvo Jonás en el vientre de un monstruo marino 3 días y 3 noches, así Jesús también estaría en las profundidades de la tierra. Jesús, hermanos, no estaba simplemente comparando su ministerio con una figura literaria. Imagínense cómo sería que Jesús comparara el ministerio de su muerte y su resurrección con alguna fábula que no era real. Jesús no iba a hacer eso. Jesús estaba comparando su ministerio con lo que le sucedió a Jonás, porque lo que le sucedió a Jonás fue real. Los hombres de Nínive y la generación a la que Jesús hace referencia fueron hombres de carne y hueso como usted y como yo, reales, con cuerpo. Sin embargo, habiendo dicho esto, no queremos dar la impresión, hermanos, de que el libro de Jonás no tenga más de lo que se ve en la superficie a simple vista. No simplemente es alguien que fue tragado por un pez, rescatado y siguió rebelde delante de Dios. No es nada más esa la historia del libro de Jonás. Por esto mismo Jesús habló de la señal de Jonás, de la cual vuelve a hablar en el capítulo 16 de Mateo, versículo 4. Y en Mateo 16, 4, Jesús nuevamente vuelve a hablar de eso mismo. Mateo 16, 4. Y dice así: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué hizo Jesús después de eso? Y dejándolos se fue. Es decir, ahí está la señal de Jonás. Jesús no iba a hacer referencia a algo ficticio, algo fabuloso para dar una realidad que él quería dar. El libro de Jonás fue real y lo que sucedió ahí sucedió en realidad. Hay un escritor que se llama Henry Sin. El comentarista dice así: el punto principal es como Jonás fue tragado por el gran pez, asimismo Jesús sería tragado por la tierra, y como Jonás fue libertado de su encierro, así también el gran antitipo, o sea Jesús, el gran antitipo de Jonás, se levantaría de la tumba, dijo este comentarista. Entonces, hermanos, podemos leer en la historia de Jonás y quedarnos nada más con la historia del gran pez y un profeta rebelde, si así lo queremos. Pero Jesús nos dice, hay más dentro de la historia de Jonás y hay algo aún que aprender acerca de mi ministerio, dice Jesús, de mi muerte y de mi resurrección en el libro de Jonás. Y cuando uno, hermano, lee estas palabras de Jesús, es como ver a Cristo en la cruz, muriendo en la cruz y luego resucitar al tercer día. Es algo, hermanos, que podemos ver en este profeta siendo tragado por este gran pez o este monstruo marino y permaneciendo ahí 3 días y 3 noches. Y cuando fue vomitado de nuevo en la tierra seca, representa como si fuera la resurrección de él. Obviamente, hermanos, que esta comparación no es del todo perfecta,
podemos ver que en el caso de Jesús, Él murió literalmente. Él en realidad murió, y en el caso de Jonás, Él no murió. Pero en esencia la enseñanza es así. Pero es como si lo que ocurriera a Jonás fuera la muerte y la resurrección. Jonás en el vientre de ese monstruo marino, y al salir resucitó, porque prácticamente estaba condenado a la muerte. El libro de Jonás, hermanos, habla de tantas cosas que uno debe de acercarse con lupa, con mucho cuidado, de tal manera que no nos dejemos desviar de lo que realmente el libro quiere transmitir al leyente, al creyente, al congregante. Dice, porque el libro habla de la desobediencia del profeta, pero ese no es el tema del libro de Jonás. El libro habla del poder de Dios sobre la naturaleza. Dios envió esa tormenta. Dios preparó un gran pez. Dios crece una planta y después la seca. Pero ese, hermanos, no es el tema del libro de Jonás. El libro da un mensaje que fue recibido de una manera extraordinaria. Es la envidia del predicador. Es decir, cuando el predicador habla, todo el pueblo se convierte de sus malos caminos. También donde el rey da orden que las personas se arrepientan, hermanos, pero ese no es el tema del libro de Jonás. El libro de Jonás habla del arrepentimiento verdadero, hermanos, pero ese no es el tema principal del libro de Jonás. Entonces la pregunta viene y podemos decir, ¿de qué realmente está hablando el libro de Jonás? El libro de Jonás, hermanos, habla de la gran compasión y de la gran misericordia de Dios en la salvación. Ese es el tema principal del libro de Jonás. Israel, como todos sabemos, él debería desempeñar el papel misionero entre las naciones, representar a Dios como sacerdote intermediario entre las naciones y Dios. Y Jonás debería de hacer eso mismo. Pero su patriotismo, nacionalismo se interpuso y lo hizo tropezar a Jonás. El libro en realidad podría ser bosquejado con 4 puntos principales que generalmente se predican en la mayoría de los casos. Y podrían ser estos 4 puntos principales. El primer punto es la desobediencia del profeta. Segundo punto, la liberación del profeta. Tercer punto, la declaración del mensaje de Dios por medio del profeta. Punto número 4, el disgusto del profeta. Y esos 4 puntos abarcan la historia de Jonás. Pero un autor dice, Jonás nos cuenta una historia llena de ironía, sátira, personajes contradictivos y humor. Jonás quiere que te rías. Jonás quiere que te sorprendas. Jonás continúa y te presenta algo inesperado. Jonás nos provee un ejemplo negativo de cómo ser un mensajero de Dios. Jonás quiere que tú cambies la sátira negativa a un mensaje positivo. Hay un mensaje, como ya dijimos, en el libro de Jonás, que nos presenta una nota muy negativa del profeta Jonás para provocar en nosotros
una respuesta positiva. Es decir, la actitud antiprofeta de Jonás, la desobediencia de Jonás, a todo el creyente nos da una enseñanza positiva, y esa es la que vamos a estar viendo en el transcurso, lo que queda del mensaje. He aquí un profeta, hermanos, que no merece ser llamado profeta, sino siendo comisionado por Dios para cumplir una misión. Si usted, si yo, si alguien fuera encargado de escoger a un profeta, yo creo que ninguno de nosotros, sabiendo esto, escogeríamos a Jonás como profeta. Pero ahí está Jonás como profeta de Dios. Él ha sido privilegiado como pertenecer al pueblo de Dios, recipiente de la inmensa misericordia de Dios. Mas, sin embargo, él no podía concebir de que Dios tuviera compasión de otros pecadores y de otras naciones contrarias, como veremos a continuación. Por eso, cuando comienza el libro de Jonás, nos dice y nos plantea en Jonás 1:1. Jonás 1:1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahí está la comisión que Dios le da a Jonás. Más adelante en el libro nos dice que esa ciudad donde fue comisionado Jonás era una ciudad inmensa, grande, que se necesitaban recorrerla en 3 días. Era un imperio asirio poderoso, grande, que necesitaban 3 días para recorrerlo de una orilla a otra orilla, y no podía recorrerla inmediatamente. Y sigue diciendo Jonás 1:2. Así le dice Dios: y pregona contra ella, contra esa ciudad le dice, habla, pregona, dile, adviérteles, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor alcanzó a sentir la maldad del pueblo de Nínive y la está percibiendo, y está comisionando a Jonás que vaya y que le diga a Nínive: arrepiéntanse de su maldad. Siendo israelita, siendo profeta, era la tarea de él. Es lo que tenía que haber hecho Jonás. Pero Jonás, hermanos, se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios le dijo: vete para acá, y él se fue para allá. Como muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Jonás 1:3 dice: y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ahí empieza a haber unas ciertas lucecitas rojas, ¿verdad? Él quería irse lejos de la presencia de Jehová. Y esa frase, hermanos, realmente resalta: lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros estamos en desobediencia, pensamos que podemos estar lejos de la presencia de Jehová. Dios nos manda, nos dice cómo debemos de guiarnos en la tierra, qué debemos de hacer, pero tenemos la actitud de Jonás. Me manda a Nínive, yo me voy a Tarsis. Nínive en esta parte de aquí, Tarsis totalmente en el sentido contrario, lejos, que tuvo que agarrar un barco, ¿verdad? Es la misma actitud que tenemos nosotros. Dios nos habla y nos vamos en sentido contrario. Tenemos la actitud de Jonás. De alguna manera pensaba Jonás que él podía huir en lugar de que él hubiera hablado directamente con Dios, y aunque no le hubiera servido de nada, pero de perdido que le hubiera dicho al Señor: Señor, no estoy de acuerdo con tu plan.
mira, ese pueblo es malvado de por sí, yo quiero mejor que lo extermines. Esa era la intención de Jonás. Pero Jonás se quedó callado y él hizo totalmente lo contrario sin consultar al Señor. Tim Keller, un teólogo que escribió un libro y le puso como nombre El profeta pródigo. En ese libro, él propone cosas importantes sobre Jonás. Él ve dos tipos de historias, o la parte en dos partes de la historia, las historias básicas de estos personajes. Y son muy similares. En este libro de Tim Keller, en el capítulo 1 y el capítulo 2, principalmente se basa, tenemos un Dios, tenemos un profeta y los paganos que están en el barco. En el capítulo 3 y capítulo 4 es muy similar. Tenemos a Dios, tenemos su profeta y los paganos que estaban en la ciudad que reciben el mensaje. En la primera parte de esta historia, hermanos, Dios encarga a Jonás un mensaje, pero él decide actuar de una manera completamente diferente a la que le había encomendado el Señor. En la segunda parte, hermanos, Dios le encarga a Jonás el mismo mensaje y ahora sí decide hacer lo ordenado, pero no con la actitud correcta, hermanos. En la primera historia, la reacción de los paganos es sorprendente, mientras que ellos, por el miedo de la tormenta, dice la palabra de Dios que en ese barco se desató una tormenta que tronaba, se iba a partir en pedazos, y estaban ahí los paganos con mucho miedo en esa tormenta. Y dice que ellos empezaron a clamar a sus dioses. Y el capitán quizás se dio cuenta y dijo, hace falta uno más que entró por allá y que se fue allá abajo en el barco. Y fue y lo buscó y lo encontró durmiendo. Y le dice, levántate, dormilón. ¿Qué no ves que vamos a perecer, vamos a morir? Dice, ¿por qué no mejor te levantas y clamas a tu Dios para recibir una ayuda? Un pagano diciéndole a un creyente qué es lo que tiene que hacer con Dios. Una reacción totalmente contraria a lo que realmente un cristiano debe de hacer. Jonás huyendo de Dios, hermanos. Y el pagano diciéndole, invoca a tu Dios. ¿Nos hemos visto en esa actitud? Puede ser. Puede ser que cada uno de nosotros hemos pasado por lugares donde estamos espiritualmente secos. Y en lugar de nosotros ir con la corriente del Señor, queremos irnos y hacer lo que Jonás hizo. Y en el momento que se necesita clamarle al Señor, porque sabemos que estamos mal, no buscamos al Señor. Y los paganos diciéndonos, tú que eres cristiano, ¿por qué no le oras a Dios? Dice, si yo por sí yo ya me voy al infierno, pero tú que eres cristiano, háblale a Dios, a ver si Dios hace y cambia las cosas. Y en ese ambiente, hermanos, todos los que estaban ahí, el capitán y todos los marinos inquietos porque ese barco estaba a punto de naufragar, de partirse a la mitad o en pedazos, qué sé yo. Y empiezan y usan una cosa que no es bíblica, pero hacen una lotería, una rifa. Dice que hacen algo al azar y avientan suerte para ver quién de los que estaba ahí había hecho algo contra su Dios, porque ellos estaban pasando eso. Y dice la Biblia que echaron suerte y lotería. Y todos los premios, hermano, se los gana Jonás. Él sale con la bolsa, Jonás esto,
Todos los dedos acusadores allá, Jonás, 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 Jonás. Entonces, pues ya viéndola, ya más o menos descubriendo qué es lo que está pasando, todos los marinos y el piloto dirigiéndose directamente a Jonás y le hacen estas preguntas en Jonás 1:8. Jonás 1:8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le empiezan a preguntar: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió, me imagino que ellos exaltados diciendo: ¿qué has hecho con nosotros, Jonás? Y él, yo creo que más calmado, dice: bueno, pues yo soy hebreo. Y medio agachándose: temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagino la actitud de Jonás. No podía tener una actitud de fe en ese momento, por todo lo que estaba pasando. Él estaba claro, hermanos, que Dios, a cuál Dios él estaba sirviendo. Jonás sabía a qué Dios le servía. Versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Estos incrédulos sabían lo que el Dios de Israel podía hacer, el Todopoderoso podía hacer. Conocían algo del Dios de Israel y tuvieron miedo gran manera. Esto realmente fue una reacción sorprendente de los no creyentes, de los paganos. ¿Y saben qué? Ellos actuaron mejor que Jonás, porque estaban pidiéndole a sus dioses y en ese momento reconocieron que el Dios de Jonás era un Dios todopoderoso. En la segunda parte, hermanos, de la historia es algo similar. La reacción de los paganos es más sorprendente ahí. Jonás 3, versículos 4 y 6, dice la palabra de Dios así. Jonás 3, versículo 4 y 6, dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Nosotros vemos esta historia, escuchamos y podemos decir: bueno, estas personas eran muy buenas, escucharon el mensaje, inmediatamente cambiaron, han de haber sido unos angelitos de Dios. Hermanos, pero estas personas, este imperio era el imperio abusador de aquellos tiempos. Abusaba a todas las naciones que tenía a su alrededor. Eran los carniceros que cada vez que conquistaban un pueblo, saqueaban y hacían una mortandad inmensa. El pueblo asirio, donde estaba Nínive, que era la capital, era el pueblo más sanguinario que existía en ese momento. Y a ese pueblo se le acababa de dar ese mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruido. Y la actitud de ellos fue inmediatamente: hagamos ayuno, hagamos oración, vistámonos de cilicio, arrepintámonos, arreglemos las cosas delante de Dios. Y cuando Dios, hermanos, dice que la maldad de ellos ya no le iba a soportar más, podemos imaginarnos en la condición que se encontraba realmente ese pueblo. Mas sin embargo, hermanos, cuando llega este mensaje, ellos mismos responden y reaccionan de una manera increíble.
que no podemos entender. Jonás 3:7 sigue hablando al respecto y dice así, hablando del rey, dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértase cada uno de sus malos caminos. Ahí el mismo rey les está diciendo y le está dando a notar cómo es la condición de ellos. De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el rey: ¿quién sabe si se volverá, si se arrepentirá Dios y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos? Todavía el rey no sabía si podían ser perdonados. Estaba él consciente de la ira de Dios detrás de ese mensaje que llevó Jonás. Sabía que ese mensaje era de juicio para el pueblo de Nínive. Así también, cuando esos marineros estaban ahí sufriendo de la gran tempestad y supieron que Jonás estaba huyendo del Señor y quién era ese Todopoderoso, sabían que detrás de esa tempestad estaba la ira de Dios dispuesto a acabar con ellos. Entonces podemos ver, hermanos, que los paganos respondieron mejor que el profeta. Y lo que Dios hizo con los paganos realmente fue extraordinario. Pero el gran objetivo, hermanos, de la historia fueron los tratos que hizo Dios directamente con Jonás. Aquí pudo haber terminado la historia después de que el rey le habló y que hubiera un avivamiento en el pueblo de Nínive, y ahí pudiera haber terminado el libro de Jonás con un avivamiento, pero realmente no terminó ahí. Podemos ver en la primera parte de la historia, ver que Jonás entró a ese vientre de ese gran pez y que ahí tuvo una escuela donde sus actitudes fueron moldeadas. Es decir, Dios lo puso en una escuelita por 3 días para cambiar su actitud. Y realmente él cambió la actitud y su forma de pensar, pero no del todo, hermanos. Lo que sí él expresó en el versículo 9, capítulo 2 de Jonás, y dice: la salvación es del Señor. Jonás reconoció eso, pero todavía había algo dentro de él que él no podía dejar. Así fue librado de una situación física de morir tragado por un pez, ser devorado por los jugos gástricos dentro del estómago del pez, pero la misericordia de Dios fue más grande. Dios usó el pez para salvarlo, hermanos. Él entendió que Dios es el único que lo puede salvar, tal como el creyente. Y lo que hace, según le place y quiere, Dios es el que hace según le place y Él quiere. Él puede utilizar a cualquier tipo de animal para lograr lo que Dios quiere. Solo Dios es el Dios todopoderoso y soberano. Vemos en el capítulo 3, al final del capítulo 3 y comenzando el capítulo 4, la reacción de Jonás después de esto. Jonás 3:10 dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, Dios tuvo misericordia del pueblo que se arrepintió. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Jonás 3:10. Y vemos en Jonás 4:1 la actitud de Jonás al respecto. Dice así:
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermanos, si para eso es lo que debería haber hecho Jonás y el pueblo de Israel y todo profeta, es ir darle las advertencias del Señor a un pueblo, a un rey, a cualquier persona, para que cambie su camino. Jonás va y le dice: dentro de 40 días Nínive será destruido, y todo el pueblo cambia, incluyendo el rey. Y Jonás se enoja, y se enoja aún más todavía. Es el sueño del predicador cuando va y da el mensaje de que todo mundo se arrepienta y se vuelva al Señor. Pero no era para Jonás, hermanos. No era para Jonás. Jonás le dice al Señor: Señor, es que no puede ser, esa nación que hace tanto mal, la has perdonado. Pero Dios le dice: Jonás, la salvación es de Jehová, no es tuya. Hay cosas, hermanos, que Dios quiere que Jonás aprenda, y por eso vemos en esta segunda parte de la historia, en el capítulo 4, que Dios coloca al profeta en un lugar, en un estudio, donde le empieza a dar consejería. Dios ve la actitud de Jonás. Después de esa actitud de Jonás, Dios empieza a hacerle preguntas como en cualquier consejería. ¿Quién ha ido a alguna consejería? Llega con el consejero y empieza a preguntarle para saber qué es lo que hay dentro de su vida y qué es lo que puede arreglar. Dios pone en ese banquillo a Jonás. ¿Ha visto la actitud de Jonás? No es que no la conociera, es que la ve ahí y usa el ejemplo para darnos la enseñanza que vamos a aprender en esta mañana. Y le dice así el Señor a Jonás. Dios le hace preguntas. De manera que el libro no está centrado en el gran pez nuevamente. No está centrado en los ninivitas, ni siquiera en el arrepentimiento de los ninivitas. Así, hermanos, como Jonás tenía que aprender algo de Dios y de su misión, nosotros también, hermanos, tenemos que aprender algo de esto. Aquí va la enseñanza, no solo para Jonás, sino para cada uno de nosotros, en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Allí sale a relucir el tema del libro de Jonás. Dice así: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía ya que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3, hermanos, viene lo triste. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué gran actitud de Jonás delante de Dios. Jonás, hermanos, no estaba jugando. Jonás le pidió al Señor que le quitara la vida. Jonás estaba en desacuerdo con lo que el Señor había hecho, perdonar al pueblo de Nínive. Jonás deseaba que Dios exterminara al pueblo de Nínive. Y así comienzan las preguntas que Dios le hace a Jonás. Jonás 4:4. Jonás 4. Dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Imagínese, Dios mismo le pregunta a Jonás:
¿Cuántas veces nosotros tenemos esa actitud que las cosas no nos van bien en la vida y nos enojamos más y le reclamamos a Dios y no estamos de acuerdo con Dios? Y hasta tenemos una actitud altanera contra Dios y le queremos demandar a Dios todo. Así estaba Jonás. Y Dios le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahí no dice mucho más, que sigue adelante, pero narra en los versículos 5 en adelante lo que Jonás hace. Y dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Todavía Jonás se puso en una orilla donde alcanzaba a ver una gran parte de la ciudad y se hizo algo, un techito ahí para que le cubriera del sol. Y Jonás estaba ahí pensando todavía de que Dios iba a destruir al pueblo de Nínive. Todavía hasta ahí llegó su terquedad y su actitud en contra del Señor. Dice versículo 6, y preparó, ¿quién preparó? Jehová, Dios, una calabacera, es decir, una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librarse de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, es decir, al día siguiente, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Nuevamente viene el interrogatorio de Dios hacia Jonás. En el versículo 9 le vuelve a preguntar y le dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y la respuesta de Jonás sorprende de gran manera. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Versículo 11. Dios confrontando a Jonás. Otra pregunta que le hace en ese estudio que le estaba haciendo, le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir? Esto nos debe llamar la atención. Discernir entre la mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Es decir, no conocían a Dios. Cuando dice la expresión no saben discernir de su mano derecha ni de su mano izquierda, habla de un total desconocimiento de Dios. Mas sin embargo se habían arrepentido y Dios los había perdonado. Jonás quería que exterminaran a ese pueblo. No los podía ver. Él realmente estaba obstinado a que ese pueblo fuera acabado totalmente. Pero Jonás estaba más interesado en una plantita que solo le duró un día. Volvemos nuevamente al libro de Keller, que hablamos al principio, diciendo que esta ilustración del libro de Jonás, en la introducción del libro,
Dice que muchos estudiantes agarran el libro de Tim Keller sobre Jonás y ellos mismos llegan a una conclusión sobre el libro de Jonás y notan que en la primera parte Jonás interpreta al hijo pródigo. Es decir, Jonás deja a Dios, se aparta de Dios y se va a su maldad. Esta es la parábola de Jesús del hijo pródigo. Se fue lejos para vivir libremente y huyó del Padre. Sin embargo, la segunda mitad del libro, Jonás está como el hermano mayor, quien obedece a su padre de cierta manera, pero le reprende por su gracia a los pecadores arrepentidos. ¿Qué hizo el hermano mayor de Jonás? Él estaba ahí. Jonás pidió su herencia, su dinero, y se fue y la malgastó en todo tipo de cosas que no le agradan al Señor. Y después de un tiempo reconoció y pidió perdón y se acercó. El hermano mayor siempre estaba ahí con su padre y al ver venir a su hermano se enoja porque su padre le pide vestiduras nuevas al hijo pródigo y que hagan una fiesta para recibirlo. Y le dice: Padre, a pesar de que le obedeces, Padre, mira, yo tengo aquí mucho tiempo contigo y nunca has hecho una fiesta semejante para mí. Y le reclama la actitud. Esa actitud del hijo mayor en esa parábola del hijo pródigo es la actitud que tiene Jonás al finalizar el capítulo del libro de Jonás. Y esa actitud, hermanos, la podemos tener nosotros. La pregunta entonces viene, y con esto concluyo: ¿a qué nos ha convertido la cruz de Cristo? Nos hemos acostumbrado tanto al Evangelio que estamos representando al hermano mayor del hijo pródigo. Tenemos esa actitud que no sentimos algo por las personas que no pueden discernir entre la mano derecha ni la mano izquierda, que hay muchas, y nosotros nos sentimos de una élite diferente y vemos con menosprecio al pecador, al que no se ha arrepentido, al que vive una vida disenciosa. Y cuando alguien viene, se convierte y viene a la iglesia, ¿cuál es la actitud de nosotros como creyentes de años que vemos a un nuevo creyente que quiere buscar del Señor y qué decimos? No, ya estamos completos. No, es que tipo de personas así no se permiten aquí en esta iglesia. La actitud del hermano mayor del hijo pródigo. La actitud de Jonás en el capítulo 4, donde le reclama al Señor: ¿por qué perdonaste a Nínive? Se suponía que los debías de aniquilar, un pueblo tan malo. ¿Cuál es la actitud de nosotros, hermanos? Ese es el mensaje principal del libro de Jonás a nosotros. El pez, sí, muy bonito, desobedece Jonás, no bonito, claro que no, pero escuela y de vacaciones, Jonás, ¿y qué es lo que vemos nosotros cuando entramos? Una ballena y a Jonás por ahí medio jugando, y se enseña. Yo no estoy menospreciando eso, pero en esencia lo que nos viene a enseñar el libro es la gran misericordia de Dios en la salvación. Si nosotros podemos decir ahora que estamos en Cristo, es porque la misericordia de Dios. Venir a Cristo, hermanos, nos debe recordar que todos nosotros estábamos descarriados como ovejas descarriadas. Que el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz. Hemos sido como el hijo pródigo que desperdiciamos los bienes de nuestro Padre viviendo lejos y perdidamente, pero llega un tiempo donde recordamos la gracia de Dios
Venir a Cristo, hermanos, nos debe recordar que si hoy no estamos perdidos, es por la pura misericordia y compasión de Dios. Si no, hermano, no sabe dónde estuviéramos. Si nosotros podemos analizar nuestra vida sin Cristo y hubiéramos permanecido en ella, proyectando nuestra vida sin Cristo, ¿dónde estuviéramos? Yo lo he hecho. A pesar de que en mi trayectoria he fallado infinidad de veces, no soy perfecto, pero sí puedo ver, si Dios no me hubiera rescatado, yo puedo proyectar en mi vida, peor que la de Jonás, peor la que de muchas otras personas. Nosotros, hermanos, quizás podemos estar enojados con los que están muertos en sus delitos y pecados, con aquellos que no disciernen correctamente y actuar como Jonás. Pero la enseñanza es: acerquémonos al Señor, vivamos su muerte y su resurrección del Señor. No nos escondamos de Cristo, escondámonos en Cristo cuando tengamos problemas. El Todopoderoso, Él está con nosotros ayudándonos. A veces nos queremos esconder de Cristo y ponemos excusas. No que esto, no que no me gusta esto, no pues que las luces alucen mucho, no pues que el color, no que lo blanco de ahí. Empezamos a poner excusas como Jonás. Pero ¿cuál es la enseñanza que Dios, la pura misericordia de Dios nos tiene aquí? Le voy a pedir al grupo de alabanza que si puede pasar para despedirnos y orar en este momento, reflexionar realmente en la vida de Jonás y ver que si no hubiera sido por la gran misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, estuviéramos perdidos, hubiéramos naufragado quizás en ese barco, o quizás hubiéramos sido destruidos en Nínive. Nínive fue destruida después porque persistió en el pecado. No persistamos en el pecado, hermano. No somos perfectos, pero sí luchamos para estar bien delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por el mensaje que Jonás nos trae, principalmente a la grey de Dios. Ayúdanos, Señor, a someternos a tus mandatos, Señor, reconocer tu misericordia, que si tú eres misericordioso, nosotros no podemos ser altaneros contigo, no podemos llevarte la contra, Señor, porque tenemos que pagar las consecuencias. Señor, ayúdanos a someternos siempre a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud como el pueblo de Nínive y permanecer siempre así. O como estas personas, estos marineros, que a pesar de que no conocían al Dios verdadero, sabían que había un ser que podía salvarlos de tan gran tragedia. Señor, llévanos con paz y con bendición, Señor. Ayúdanos a no escondernos de Cristo, sino que en cada situación acudamos al gran Emmanuel, al Todopoderoso. Escondernos en el único refugio que tenemos, que es Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.